Hola, buen día. Mi nombre es Leidia Mayanzi González Machado, estudiante de Medicina de la Generación 55 en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Milpalta, cursando la materia de Cardiología en la Clínica Hospitalaria Dr. Rafael Barba Ocampo, Iztecuautla, a cargo de la doctora Sánchez Plata Marta Eugenia. El día de hoy les voy a presentar el tema de cardiopatía isquémica enfocada en el infarto agudo al miocardio. La cardiopatía isquémica es la enfermedad ocasionada por la arteriosclerosis de las arterias coronarias. Estas arterias están encargadas de proporcionar la sangre al músculo cardíaco. La arteriosclerosis es un proceso lento de formación de colágeno, acumulación de lípidos y células inflamatorias. Estos tres procesos van a provocar la estenosis de la arteria coronaria. El proceso empieza en las primeras décadas de la vida, pero no presenta síntomas hasta que la estenosis de la arteria coronaria se hace grave y causa un desequilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio y las necesidades que éste requiere. En este caso se produce una isquemia miocárdica o una oclusión súbita por trombosis de la arteria, lo que provoca una falta de oxigenación al miocardio que da lugar al síndrome coronario agudo. La cardiopatía isquémica se puede dividir en dos, en arteriopatía coronaria crónica, que nos va a producir la angina estable, y el síndrome coronario agudo, que nos va a llevar al infarto agudo al miocardio con elevación del ST y al infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y también a la angina inestable. Entonces tenemos tres tipos de cardiopatía isquémica: la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable y el infarto agudo al miocardio. El infarto agudo al miocardio es una necrosis miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de la arteria coronaria. La epidemiología. Aunque la tasa de la mortalidad de cardiopatía isquémica ha descendido en las últimas décadas, sigue siendo la causa de aproximadamente un tercio de las muertes entre sujetos mayores de 35 años. La insuficiencia cardíaca afecta a aproximadamente a 64 millones de personas alrededor de todo el mundo, mientras que en México la prevalencia es de aproximadamente el 4% en adultos y aumenta hasta un 20% en adultos mayores. Los datos disponibles hasta el año 2014 demostraban que 15.4 millones de personas mayores de 20 años en los países de Norteamérica padecen cardiopatía isquémica, lo que corresponde a una prevalencia general de la enfermedad coronaria entre adultos mayores de 20 años del 6.4%. Entre estos valores, el 7.9% corresponde a los varones y el 5.1% a las mujeres. En lo referente al infarto agudo al miocardio, la tasa de prevalencia se estima entre un 2.9%. Hasta el año 2013, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía establecían que en México las enfermedades del corazón son la principal causa de morbilidad y mortalidad en la población en general. En total de las defunciones es de 12.7%, corresponde a cardiopatías isquémicas del corazón. La mortalidad obedece a diversos factores, como bajos índices de reperfusión, tiempos prolongados para el inicio del tratamiento médico, ausencia de una adecuada coordinación entre las unidades médicas de primer contacto y aquellas que tienen la capacidad para realizar angioplastías coronarias, también así como la falta de personal calificado y sobre todo de recursos farmacológicos para poder realizar una reperfusión miocárdica en el primer nivel de atención médica. Etiología: el miocardio o el músculo del corazón puede sufrir un infarto cuando existe una enfermedad coronaria avanzada. Se produce cuando una placa de ateroma que se encuentra en el interior de una arteria coronaria se obstruye, dificultando o impidiendo el flujo sanguíneo. De este modo se compromete en mayor o menor grado el flujo sanguíneo y nutrientes que llegan al corazón. Las consecuencias son variables, desde una angina de pecho, cuando la interrupción del flujo de sangre al corazón es temporal, o un infarto
agudo al miocardio cuando esta obstrucción es permanente e irreversible. El infarto suele estar precedido por antecedentes de angina inespecífica. Por tanto, podemos dividir la etiología en dos. El 90% de los casos se debe a arteriosclerosis coronaria complicada y el 10% de los casos es infartos agudos al miocardio sin arteriosclerosis. Entre estas causas podría estar las embolias, trastornos hemorrágicos, traumatismos, disecciones de aorta, síndrome X, estenosis de aorta, miocardopatías hipertróficas, anemia, hiporexia y shock. Los factores de riesgo que predominan para poder llegar a presentar un infarto agudo al miocardio es tener una edad avanzada, ser hombre, aunque la frecuencia en las mujeres se iguala a partir de la menopausia, tener antecedentes de cardiopatía isquémica prematura en la familia, presentar aumento de las cifras de colesterol, LDL y disminución en los valores del colesterol HDL, practicar tabaquismo, tener hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, sedentarismo y haber presentado una enfermedad previa, una cardiopatía isquémica previa, sobre todo la angina de pecho inestable. El infarto de miocardio es la necrosis miocárdica en el entorno clínico compatible con isquemia cardíaca. Estas condiciones pueden ser satisfechas cuando hay un aumento de biomarcadores cardíacos, como la troponina cardíaca, CTN, por encima del percentil 99, del límite de referencia superior y presentar al menos una de las siguientes cosas: tener síntomas de isquemia, tener cambios en el electrocardiograma indicativos de isquemia reciente. Estos cambios pueden ser cambios en el ST o bloqueo de rama izquierda del haz, desarrollar ondas Q patológicas, tener evidencia de una nueva pérdida de miocardio o una nueva anormalidad regional del movimiento de la pared miocárdica. Esto lo podemos ver en estudios de imágenes. También tener evidencia de un trombo intracoronario en la angiografía. El infarto puede ser transmural. Los infartos transmurales comprometen todo el espesor del miocardio, desde el epicardio hasta el endocardio, y suelen caracterizarse por ondas Q anormales en el electrocardiograma. Este también es conocido como infarto Q. Los no transmurales son infartos que no se extienden a través de toda la pared ventricular y solo causan alteraciones del segmento ST y de la onda T. Los infartos también, estos infartos también son conocidos como subendocárdicos. Estos suelen comprometer el tercio interno del miocardio, donde la tensión mural es máxima y el flujo sanguíneo miocárdico es más vulnerable a producir cambios en la circulación. Estos infartos pueden presentarse tras un periodo prolongado de hipotensión arterial. La localización del infarto. El infarto de miocardio afecta sobre todo el ventrículo izquierdo, pero la lesión puede extenderse al ventrículo derecho o a las aurículas. El infarto de miocardio derecho suele deberse a la obstrucción de la arteria coronaria derecha o de una arteria circunfleja izquierda dominante, y se caracteriza por el aumento de la presión del llenado del ventrículo derecho, a menudo asociado a una insuficiencia tricúspida grave y una reducción del gasto cardíaco. El infarto inferoposterior causa cierto grado de disfunción del ventrículo derecho en aproximadamente el 50% de los pacientes, y también causa trastornos hemodinámicos en el 10 al 15% de los pacientes. Debe sospecharse de una disfunción del ventrículo derecho en todos los pacientes de infartos de miocardio inferoposteriores y aumento de la presión en la vena yugular, asociados con la hipotensión arterial o el shock. El infarto del ventrículo derecho, que implica un infarto del ventrículo izquierdo, aumenta significativamente el riesgo de la mortalidad. Los infartos anteriores tienden a ser más grandes y a presentar peor pronóstico que los inferoposteriores. En general, se debe a una obstrucción de la arteria coronaria izquierda, en especial de la arteria descendente anterior, mientras que los infartos inferoposteriores relajan
una obstrucción de la arteria coronaria derecha o de la arteria circunfleja izquierda dominante. En el cuadro clínico se pueden presentar molestias torácicas con disnea o sin ella. También se puede presentar náuseas y sudoración. Los síntomas en los diferentes tipos de infarto siempre van a ser los mismos. Aproximadamente 2/3 partes de los pacientes presentan síntomas prodrómicos entre varios días y semanas antes del evento. Estos síntomas pueden incluir angina inestable o progresiva, disnea y fatiga. El primer síntoma del infarto suele ser el dolor visceral subesternal profundo, descrito por el paciente como un dolor continuo o una compresión que suele irradiar a la espalda, a la mandíbula, al brazo izquierdo, al brazo derecho, a los hombros o incluso a todas estas áreas. El dolor es similar al de la angina de pecho y suele ser más intenso y prolongado y se asocia con mayor frecuencia con disnea, sudoración, náuseas y vómitos, y se alivia temporalmente estando en reposo o en algunos casos con la administración de nitroglicerina. Las molestias pueden ser leves y alrededor del 20% de los infartos agudos de miocardio son asintomáticos, con mayor frecuencia en los pacientes con diabetes. Los pacientes suelen interpretar estas molestias como indigestión, en particular porque pueden atribuir el alivio espontáneo erróneamente a la emisión de eructos o al consumo de antiácidos. En algunos individuos el infarto se manifiesta con síncope y las mujeres tienden a presentar más probabilidad de presentar molestias torácicas atípicas. Los ancianos pueden llegar a presentar con mayor frecuencia disnea y dolor torácico de tipo isquémico. En los episodios isquémicos graves, el paciente suele experimentar un dolor muy intenso, inquietud y miedo. La presencia de náuseas y vómitos es más frecuente cuando el infarto de miocardio afecta la pared inferior. En ocasiones predomina la disnea y la debilidad provocados por la insuficiencia del ventrículo izquierdo, edema de pulmón, shock o una arritmia grave. La piel suele estar pálida y fría y sudorosa. Pueden identificarse cianosis periférica o central. El pulso puede ser filiforme y la tensión arterial es variable, aunque en muchos pacientes presentan cierto grado de hipertensión arterial cuando recién empiezan a percibir el dolor. Los ruidos cardíacos suelen auscultarse algo distantes y en algunos casos se puede detectar el cuarto ruido. También puede identificarse un soplo sistólico apical suave de tono agudo, que este va a reflejar la disfunción del músculo papilar. En el examen inicial, cuando se encuentra el hallazgo de un roce o de un soplo más llamativo, sugiere una cardiopatía preexistente o otro diagnóstico. La detección de un roce pocas horas después del establecimiento de los síntomas del infarto hace que se sospeche de una pericarditis aguda en lugar de un infarto agudo al miocardio. Los roces suelen identificarse durante el segundo y el tercer día posteriores al infarto con supradesnivel del segmento ST. Alrededor del 15% de los pacientes suele hallarse hipersensibilidad a la palpación de la pared torácica. En el infarto del ventrículo derecho, los signos incluyen un aumento de presiones del llenado de los ventrículos, con distinción de las venas yugulares, campos pulmonares limpios e hipotensión arterial. Clasificación. Dado que la profundidad transmural de la necrosis no puede determinarse con precisión mediante la evaluación clínica, los infartos suelen clasificarse como infarto agudo al miocardio con elevación del ST o infarto agudo al miocardio sin elevación del ST, en función del hallazgo del supradesnivel del segmento ST o de ondas Q en el electrocardiograma. La distinción entre el infarto con elevación del ST y sin elevación del ST es vital. Es importante que se pueda distinguir un infarto del otro, ya que las estrategias de tratamiento van a ser diferentes para ambos casos. El volumen de miocardio necrosado puede estimarse en forma aproximada de acuerdo con la extensión y la duración del aumento de la concentración de creatinina sinasa, o por los niveles máximos de las troponinas cardíacas medidas con mayor frecuencia. El infarto de miocardio sin elevación del segmento ST presenta la necrosis miocárdica que se ve reflejada a través de los marcadores cardíacos en sangre,
con incremento de las concentraciones de la troponina 1, de la troponina I y la troponina T. Pueden encontrarse cambios electrocardiográficos como infradesnivel del segmento ST, inversión de la onda T o ambos. El infarto de miocardio con supradesnivel del segmento ST es una necrosis miocárdica asociada con cambios en el electrocardiograma como supradesnivel del segmento ST, que no revierte rápidamente cuando se administra nitroglicerina, troponina I o troponina T y que los niveles de CK estén elevados. El infarto al miocardio también puede clasificarse en 5 tipos, basados en las etiologías y las circunstancias en las que se encuentren. El tipo 1 es el infarto al miocardio espontáneo causado por isquemia debido a un evento coronario. Eh, Algunos ejemplos podría ser el tipo 1 es el infarto al miocardio espontáneo causado por una isquemia debido a un evento coronario primario. Por ejemplo, una ruptura de placa, una erosión o fisuras o una disección coronaria. El tipo 2 es la isquemia debido al aumento de la demanda de oxígeno, por ejemplo, la hipertensión, o disminución de la oferta, por ejemplo, espasmos de las arterias coronarias, embolia, arritmias o hipotensión. El tipo 3 está relacionado con la muerte súbita, inesperada, de causa cardíaca. Se va a dividir en A y B. El tipo 4A está asociado con la intervención coronaria percutánea. El tipo 4B está asociado con la trombosis documentada de la prótesis endovascular. El tipo 5 está asociado con la cirugía de revascularización miocárdica y va a presentar signos y síntomas de un infarto de miocardio con valores de la troponina T mayores a 10. El diagnóstico se basa en el electrocardiograma y el hallazgo de marcadores serológicos. Se realizan electrocardiogramas seriados, se realiza medición seriada de los marcadores cardíacos, angiografía coronaria inmediata y angiografía coronaria tardía de entre 24 y 48 horas más tarde en pacientes con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST sin complicaciones. La evaluación comienza con el electrocardiograma basal y seriado y mediciones seriadas de marcadores cardíacos para ayudar a distinguir entre angina inestable, infarto de miocardio con elevación del ST e infarto de miocardio sin elevación del ST. Esta distinción va a constituir el centro del algoritmo para la toma de las decisiones que se va a tomar sobre el tratamiento. Dado que los fibrinolíticos son beneficiosos para los pacientes con infarto del miocardio con supradesnivel del segmento ST, pero pueden aumentar el riesgo para aquellos que presentan infarto al miocardio sin supradesnivel del segmento ST y angina inestable. Es por eso que es importante siempre distinguirlos. Los pacientes con infarto al miocardio con elevación del ST agudo requieren cateterismo cardíaco urgente, pero generalmente no lo requieren los que presentan infarto al miocardio sin elevación del ST. El electrocardiograma es la prueba más importante y debe llevarse a cabo dentro de los primeros 10 minutos de la presentación del paciente. Cuando va a presentar una onda T negativa, nos va a indicar isquemia, una elevación del segmento ST va a indicar lesión y una onda Q profunda, necrosis. En el infarto de miocardio con supradesnivel del segmento ST, el electrocardiograma inicial suele ser diagnóstico, ya que nos va a mostrar la elevación del segmento ST, que va a estar mayor o igual a 1 milímetro en 2 o más derivaciones continuas que van a delimitar el área dañada. Aquí tenemos unos ejemplos de infartos. Este es un infarto agudo de la cara lateral del ventrículo izquierdo. El registro se obtuvo dentro de las primeras horas del establecimiento de la enfermedad y se puede observar un supradesnivel hiperagudo notable del segmento ST en las derivaciones 1 en ABL, B4 y B6 y un infradesnivel recíproco en otras derivaciones. El siguiente es un infarto de la cara lateral del ventrículo izquierdo.
Este se obtuvo después de las primeras 24 horas. Los segmentos ST presentan un supradesnivel menor, se detectan ondas Q prominentes y faltan las ondas R en las derivaciones 1, ABL, B4 y B6. El siguiente es un infarto de la cara lateral del ventrículo izquierdo. Fue tomado varios días después. Las ondas Q son prominentes y la pérdida de las ondas R es persistente. Los segmentos ST son isoeléctricos y es probable que este electrocardiograma solo experimente cambios muy lentos durante los siguientes meses. El siguiente es un infarto agudo de la cara inferior o cara diafragmática del ventrículo izquierdo. El registro fue obtenido unas pocas horas después del establecimiento de la enfermedad. Se pueden observar supradesnivel hiperagudo del segmento ST en las derivaciones 2, 3 y ABF y un infradesnivel recíproco en otras derivaciones. El siguiente es un infarto de la cara inferior diafragmática del ventrículo izquierdo. Fue tomado después de las primeras 24 horas y se detectan ondas Q significativas con descenso de la altitud del supradesnivel del segmento ST en las derivaciones 2, 3 y ABF. El último es un infarto agudo de la cara inferior diafragmática del ventrículo izquierdo. Fue tomado varios días después. Los segmentos ST son isoeléctricos, las ondas Q anormales en las derivaciones de 2, de 3 y ABF y nos indica la persistencia del tejido cicatrizal en el miocardio. Bueno, aquí tenemos el estudio de los hechos en orden cronológico. Lo primero que se debe de hacer es rastrear la onda normal. El segmento ST se va a encontrar normal, la onda T normal y la onda Q normal. El paso número 2 es de un infarto al miocardio agudo. El patrón es temprano, es horas después del infarto. El segmento ST se va a encontrar elevado, la onda T alta y la onda Q normal. El número 3 es un patrón tardío. Este puede ocurrir entre horas o pocos días después del infarto. El segmento ST se va a encontrar elevado, la onda T invertida y la onda Q normal. Y el 4 es un patrón tardío establecido de días o semanas después del infarto. El segmento ST va a estar elevado, la onda T va a estar profundamente invertida y la onda Q profunda y ancha. El tratamiento se va a realizar con antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, nitratos, betabloqueantes, estatinas y terapia de reperfusión. Los pacientes con infarto agudo de miocardio deben de recibir lo siguiente, a menos de que esté contraindicado: fármacos antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel o ambos, anticoagulantes, una heparina no fraccionada o de bajo peso molecular o bilarirutina. Tratamiento antianginoso, generalmente con nitroglicerina, betabloqueantes, inhibidores de la ECA y estatina. Para el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, la perfusión urgente se efectúa con fibrinolíticos, intervención por vía percutánea o en ocasiones con cirugía de revascularización miocárdica. Para el infarto sin elevación del ST, la reperfusión se realiza a través de la intervención percutánea o cirugía de revascularización miocárdica. Para los pacientes con infartos sin elevación del ST, la angiografía puede hacerse dentro de las 24 o de las 48 horas después del ingreso, si el paciente está clínicamente estable. Si el paciente está inestable, por ejemplo, que presente síntomas activos de hipotensión o arritmias sostenidas, entonces la angiografía debe realizarse inmediatamente. Atención prehospitalaria. Se debe de proporcionar oxígeno, aspirina, nitratos y derivación a un centro médico adecuado. Terapia de reperfusión, fibrinolíticos o angiografía con intervención coronaria percutánea o cirugía de revascularización miocárdica. Debe establecerse una vía
intravenosa segura. El paciente debe de recibir oxígeno y es necesario llevar a cabo monitorización con electrocardiograma de una derivación. La información de las pruebas de diagnóstico tempranas y la respuesta al tratamiento pueden ayudar a identificar a los pacientes que necesitan un procedimiento de revascularización y el momento ideal para llevarlo a cabo. La internación hospitalaria nos sirve para estratificar el riesgo de los pacientes y elegir la estrategia de reperfusión. Se debe de llevar a cabo una terapia farmacológica y al llegar a la sala de emergencia se confirma el diagnóstico del paciente. La terapia con medicamentos y el momento de la revascularización van a depender del cuadro clínico y del diagnóstico que el paciente presente. Terapia de reperfusión en el infarto agudo del miocardio. Para los pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST, la intervención coronaria percutánea inmediata o fibrinolíticos. Para los pacientes sin elevación del ST, la intervención coronaria percutánea inmediata para los pacientes inestables o dentro de 24 a 48 horas para los pacientes estables. Para los pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST, la intervención coronaria por vía percutánea de emergencia es el tratamiento de elección para el infarto de miocardio con elevación del segmento ST, siempre que pueda realizarse en el momento oportuno y que pueda estar a cargo de un operador con experiencia. Si se considera probable un retraso significativo en la realización de la intervención coronaria por vía percutánea, debe indicarse una trombosis en los pacientes con infartos con elevación del segmento ST que reúnan los criterios apropiados. La reperfusión con fibrinolíticos es más eficaz si se administra en los primeros minutos o en las primeras horas de la evolución del infarto de miocardio. Cuando más temprana se inicie la infusión de fibrinolítico, mayores van a ser las probabilidades de que el resultado sea exitoso. El objetivo es lograr un tiempo entre la llegada y la inserción de la aguja de entre 30 y 60 minutos. Los beneficios máximos se observan dentro de las primeras 3 horas, aunque los fármacos pueden ser eficaces hasta 12 horas después del infarto. Los pacientes con infarto de miocardio sin elevación del segmento ST inestables deben derivarse directamente al laboratorio de cateterismo cardíaco para identificar lesiones coronarias que requieran intervención coronaria por vía percutánea o cirugía de revascularización cardíaca. En los pacientes con infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST no complicado, la reperfusión inmediata no es tan urgente porque la oclusión completa de una arteria no está relacionada con el infarto en el momento del diagnóstico. En general se solicita una angiografía dentro de las primeras 24 y 48 horas de hospitalización para poder identificar las lesiones coronarias que requieren intervención coronaria por vía percutánea o cirugía de revascularización miocárdica. No se indican fibrinolíticos en cualquier paciente con infarto de miocardio sin supradesnivel del segmento ST. La rehabilitación y tratamiento ambulatorio posterior al egreso hospitalario. La evaluación es funcional. Los cambios en el estilo de vida. El paciente debe de realizar ejercicio regularmente, debe de tener modificaciones de la dieta, pérdida de peso y terminar el tabaquismo si es que lo llevaba a cabo. Los fármacos se debe de continuar con antiagregantes plaquetarios, beta bloqueantes, inhibidores de los ECA y las estatinas. Si no se solicitó una angiografía coronaria en el momento del ingreso del paciente al hospital, el paciente no debe de presentar características de alto riesgo. Complicaciones. Las complicaciones que nos puede presentar un infarto agudo al miocardio son trastornos de la conducción, trastornos del ritmo, muerte súbita, ruptura del músculo papilar, disfunción del músculo papilar, ruptura del septo intraventricular y pericarditis. Pronóstico. La tasa de mortalidad global antes del tratamiento de fibrinolíticos e intervención coronaria percutánea era de alrededor del 30%, y estos pacientes tienen una probabilidad de entre 25 y 30% de morir antes de llegar al hospital. La tasa de mortalidad intrahospitalaria es de alrededor del 10%.
aunque varía significativamente en función a la gravedad de la insuficiencia ventricular izquierda. Para los pacientes que reciben reperfusión, la mortalidad hospitalaria es de 5 al 6%, al 15% para los pacientes que pueden beneficiarse con la terapia de reperfusión, pero no la reciben. No, no. Para los pacientes que reciben reperfusión, la mortalidad hospitalaria es de 5 a 6%, frente al 15% de los pacientes que no la reciben. En los centros con programas de intervención coronaria por vía percutánea primaria establecidos, tienen una mortalidad hospitalaria menor al 5%. La mayoría de los pacientes que mueren por shock cardiogénico presentan un infarto o una combinación de un infarto previo que dejó tejido cicatrizal con uno nuevo que compromete más o igual que el 50% de la masa del ventrículo izquierdo. Las tasas de mortalidad tienden a ser más altas en mujeres y en pacientes con diabetes. El rendimiento cardíaco después de la recuperación depende en gran medida del porcentaje de miocardio que sobrevivió y que se encuentra en un correcto funcionamiento. El infarto agudo al miocardio se produce cuando una placa de ateroma que se encuentra dentro de una arteria coronaria nos va a obstruir, a dificultar o a impedir el flujo sanguíneo.